Hermanos, buenos días. Buenos días. Vamos a Zacarías 11, 4 y 5. Dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque ha enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más, Señor, ponemos este rebaño en tus manos, Señor. Guíalos, Señor, hacia ti, solo hacia ti, Señor. Padre, que sus pastores, Señor, aprendan a dar la vida por sus ovejas, Señor. Y todos los días, Señor, las conduzcan, Señor, rumbo a la Jerusalén celestial. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, los que aborrecen el rebaño entre los falsos pastores y los sacerdotes de Satanás. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque ha enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Nos dice John Hill, la versión siríaca añade, a mí, no el profeta Zacarías, sino el Mesías, que llama al Señor su Dios, como era hombre y mediador, porque lo que sigue son las palabras de Dios el Padre para él, llamándolo y dándole una comisión de alimentar el rebaño del matadero. Es decir, el pueblo de los judíos en general, a quienes Cristo fue enviado como profeta, para enseñarles e instruidos por el misterio de la palabra. Así que alimentar significa profetizar. Y estos son los llamados el rebaño de la matanza, debido al uso cruel que encontraron de sus pastores y sus dueños, y porque fueron designados y entregados a la ruina y a la destrucción de Dios, a causa de sus pecados y transgresiones. Aunque había un remanente entre ellos, un pequeño rebaño, después en este capítulo se les va a llamar a los pobres, quienes fueron el cuidado especial de Cristo, y ellos sí fueron alimentados por Él de una manera espiritual, y pueden llevar este nombre, porque también están expuestos a las crueldades de los hombres, y son contados como ovejas para el matadero. Para ellos Cristo fue llamado por su Padre en el concilio de paz para cuidar, lo cual hizo, y en el pacto eterno de gracia acordó alimentarlas. Y en el cumplimiento de los tiempos fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que eran como ovejas sin pastor, y los alimentó con conocimiento y entendimiento. Cuando nos dicen, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, nos dice John Hill que nos están refiriendo a los romanos después de Cristo, en cuyas manos fueron entregados y por quienes fueron muertos en gran número, sin tener en cuenta pecado alguno el darles muerte. Pero en realidad se estaban refiriendo a los sacerdotes, escribas, fariseos y médicos entre los judíos, que arruinaron y destruyeron sus almas, alimentándolas con doctrinas venenosas, enseñándoles mandamientos de los hombres y observando las tradiciones de los ancianos. Y tampoco los llevaron a buscar la vida y la salvación por medio de Dios, sino que les enseñaron salvación por las obras de la ley, el cual era un ministerio de condenación y de muerte para ellos. Y sin embargo, los sacerdotes pensaban que habían hecho un buen servicio a Dios y a las almas de los hombres, ya que los vendían. Como los falsos maestros hacen mercadería de las almas de los hombres, y después dicen, bendito sea Señor porque soy rico.
habiendo devorado las casas y las sustancias de las viudas con el pretexto de las largas oraciones, y se enriquecieron también con los diezmos de todo y con otros métodos, como hicieron los escribas y fariseos, y sus propios pastores no los compadecieron. Aquellos que deberían haberse preocupado por el bienestar de sus almas, nunca tuvieron compasión de ellas. Hermanos, para hablar de Zacarías tendríamos que decir que comenzó a profetizar hacia el año 520 a.C., cuando aún era muy joven. El pueblo en ese momento había regresado del cautiverio y estaba reconstruyendo el templo y los muros. Los más ancianos habían vivido varias cosas. Los más ancianos habían vivido la destrucción del templo y de las ciudades, la expatriación por parte de los babilonios, habían vivido los 70 años de sometimiento y ahora vivían el fin del cautiverio. Los jóvenes y los mayores de 40 años habían vivido el cautiverio y ahora presenciaban la restauración. Pero para todos era claro la situación. Todo había sido el resultado del pecado, de la desobediencia y el abandono a Dios. El pueblo se había olvidado del Salvador, de quien los había rescatado de la esclavitud, de quien los había llevado a la tierra prometida y quien los había convertido en una de las naciones más prósperas y ricas. Y luego el Señor, por su pecado, los había castigado y entregado a sus enemigos durante los 70 años de cautiverio. Claro, nunca se puede olvidar que siempre Dios ha guardado un remanente fiel y que a pesar del pecado y las consecuencias del mismo, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, no los había desechado totalmente. Al igual que en Egipto, todos habían visto los milagros liberadores del Señor. Todos vieron que cumplidos los 70 años, Ciro, el rey medo-persa, les da la libertad a los cautivos y ordena que del erario de su imperio se inicie la reconstrucción del templo y de los muros de la ciudad. Si eso no era un milagro, ¿qué era? ¿Por qué un rey pagano? Porque un rey poderoso, enemigo de los judíos, iba a darles la libertad a cambio de nada, y fuera de eso, del erario público, iba a ordenar la reconstrucción de parte del muro y del templo. Claro, hermanos, el Señor ya había cumplido su sentencia de castigo. Les había dicho que los iba a castigar 70 años por su pecado. Y ahora cumplía su promesa de dar la libertad. Una vez más, el Dios libertador iba en rescate de su pueblo. Así ya lo había establecido el Señor desde el principio de los tiempos y lo había profetizado por medio de Isaías unos 200 años antes. Nos dice Isaías 44:28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundada. Lo habían dicho antes. Ya el Señor lo había decretado. En el siguiente versículo, Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no serán cerradas. De esta forma, el Dios Todopoderoso, con Ciro como instrumento, daba libertad al pueblo y lo devolvía a la tierra prometida. Como siempre ha sucedido, el pueblo comenzaba con gran ánimo y gratitud. Le daba gracias al gran yo soy, al Jehová de los ejércitos, pero como en el desierto, ante la primera dificultad, aparecía la incredulidad y la queja. ¿Se acuerdan?
Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? De la misma forma, cuando los vecinos comenzaron a conspirar para evitar que se terminara la construcción del templo y del muro, el pueblo se desanimó y regresó a la incredulidad y al pecado. Otra vez, el pueblo infiel con el Dios fiel. Esa iba a ser la tarea del profeta Zacarías: animar al pueblo a apartarse de todo pecado e ir al Señor en fe y arrepentimiento, y también terminar la construcción del templo, que era muy posiblemente el símbolo de comunión con Dios y para Dios. Le hace bien, como símbolo de común unión, de obediencia y de sujeción al Todopoderoso. Con los llamados al arrepentimiento también vienen las promesas. Si el pueblo obedece el llamado de Dios al arrepentimiento, a abandonar todo pecado e ir en pos de Dios, el Señor le recuerda por medio de Zacarías que les enviaría un sacerdote, un rey y un profeta. Esa era la tarea de Zacarías: alertarlos del peligro del pecado y llevarles las promesas del Mesías, del Salvador. Acompáñenme por favor a Zacarías 3, 8 y 9. Zacarías, el último libro del Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor: escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones involucros. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Pasemos a Zacarías 6, 12 al 13. Vamos a leer los versículos de las promesas. Y les hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdotes a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Podemos interpretar de muchas formas ese versículo. Acordémonos que el imperio del norte seguía siendo enemigo del imperio del sur. Seguían teniendo grandes diferencias, pero también podríamos decir que el Señor va a reconciliar a los hombres. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre. Pasemos a Zacarías 9, del 9 al 12. Todos los libros traen profecías, pero nosotros podríamos decir que el que más trae profecías, al que más sabiduría le dio el Señor en ese sentido, fue a Zacarías. Dice: alégrese mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Pasemos a Zacarías 12:8. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí,
a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Con todas las promesas de que nos iban a mandar un rey, un profeta y un sacerdote. Sin duda es el profeta que hace más alusiones al Mesías, el que más recuerda las promesas de salvación, pero como todo profeta, también advierte al pueblo las consecuencias de la desobediencia. Vayamos a Zacarías, no es mismo, Zacarías 12, 4 al 6, devolvámonos un poquitico. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitado en su lugar, en Jerusalén. Pasemos al versículo 10 y 4 de Zacarías 10 y 14, perdón. Ya lo hemos leído y lo vamos a volver a leer. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adrimot en el valle de Megiddo. Y la tierra le lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí, todos lamentarán. Y dice Zacarías 14, 1 al 3, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Por tanto, dice en Zacarías 11:6, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. En realidad, hermanos, en este libro son innumerables tanto las advertencias como las promesas. Algunos subdividen el libro en varias partes de acuerdo con los mensajes, en especial porque las promesas las hizo Zacarías en la primera parte de su vida profética y las advertencias en la segunda. Otros aseguran que las profecías del Señor las enviaba de acuerdo con el estado pecaminoso de su pueblo. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de él. El mejor pastor para apacentar las ovejas, sin lugar a duda, fue el mismo Señor. Les trajo palabra con poder y con autoridad, y no como los escribas. El mejor alimento fueron sus enseñanzas,
El mejor ejemplo fue su entrega y el mejor cuidado fue su sacrificio. No ha existido mejor alimento que la palabra de Dios, y más aún cuando provino directamente de los propios labios del Mesías. No ha habido mejor pastor que aquel que dio hasta su última gota de sangre en rescate por sus ovejas. Lamentablemente, en la época de Zacarías, el pueblo tampoco quiso escuchar al profeta y se entregaron a la incredulidad y al pecado, por lo cual, dice la palabra del Señor, el Señor quebró el cayado y el pueblo se dividió como se dividieron sus sacerdotes y sus dirigentes. Se dividieron, ¿cómo? Fariseos, saduceos, esenios, herodianos, celotes. Y entre ellos, como siempre, aparecen los falsos pastores y los falsos profetas. Por eso mismo el Señor dijo: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. El Señor se refería a todos aquellos que, siguiendo las tradiciones de los hombres, se enseñorearon sobre su pueblo, aquellos que se enriquecieron a costa de las ovejas. Todos nosotros recordamos los adjetivos con que el Señor se refirió a los sacerdotes de la época. ¿Te acuerdan los adjetivos? Buenos hijos, maravillosos seguidores de Dios. No. Les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados, guías ciegos, insensatos, necios, serpientes, generación de víboras. Y el mismo Señor les preguntó: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mire, no había ninguna duda en la pregunta. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hermanos, la descripción más suave de los dirigentes religiosos de la época, nuestro Señor la hace en este capítulo, luego que los había exhortado duramente. Vayamos a Mateo 23, 1, 4. Es la descripción más suave que el Señor va a hacer. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, esta es una cita que cada ratito repetimos y que nunca nos cansaríamos de repetir. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mire, eso ni siquiera a los falsos maestros de hoy son tan terribles que ya el Señor no podría decir lo mismo. En esa época, por lo menos, a pesar de que eran ladrones, hipócritas y miserables, por lo menos enseñaban la palabra. Por lo menos. Por eso el Señor dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eran falsos maestros. Los de hoy son sacerdotes de Satanás. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y entienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pastor, apóstol, su santidad. Me disculpan, hermanos, por estar yendo de Zacarías a la época del Señor y viceversa, pero en materia de fidelidad y de obediencia a Dios y de comportamiento de los líderes religiosos y de los falsos maestros, la situación siempre ha sido similar, por no decir que igual. Al respecto, podríamos anotar que en época de Zacarías la situación fue tan lamentable
que, como hemos dicho, aparecieron toda clase de subdivisiones entre los líderes religiosos, y el pueblo del pecado llegó a tal nivel que luego de este profeta viene lo que conocemos como los 400 años de silencio. El Señor se enojaba de varias formas y en este momento no les volvió a hablar durante 400 largos años. Claro, también durante esos 400 largos años vinieron los juicios del Señor. Vino el sometimiento por parte del imperio griego y terribles gobiernos como el de Antíoco IV Epifanes, de quien hemos hablado en otras oportunidades, y quien, para recordar y tener una imagen de su odio por los judíos, fue aquel que sacrificó un cerdo en el altar. Pero el pueblo poco a poco se acostumbró a las jerarquías, a las lisonjas y a toda clase de explotación por parte de las clases sacerdotales y políticas. El pueblo una vez más se aparta del Señor para caer en las tradiciones y los legalismos. Y cuando hablo de legalismos, no me estoy refiriendo a la obediencia lógica y necesaria a los mandamientos de la ley de Dios, sino a dos cosas: a las leyes que por tradición fueron inventándose, como el lavado de las manos, y otros cientos de leyes que se le agregaron a las leyes mosaicas, y también al cumplimiento de dichas leyes por la ley misma como obra de justicia. A eso le llamo yo legalismo. Una cosa diferente es cuando en mi relación con Dios, por amor a quien me creó, por amor a quien dio su vida por mí, y además me dio vida estando muerto en delitos y pecados, cuando por amor a Él cumplo sus mandamientos y sus mandatos. Esto no es legalismo. Otra cosa es cuando la gente cumple la ley por miedo, por respeto a la ley misma, o como siempre, por quedar bien ante los hombres y mostrar cuán piadosos son. Eso sí es legalismo. Y esto último era precisamente lo que estaban enseñando la variedad de los falsos sacerdotes: salvación por obras. Pero además eran obras de hipocresía, porque unas cosas hacían los sacerdotes y el pueblo en público, y otra muy diferente, lo que hacían en privado. Hermanos, quiero hacer énfasis en que el legalismo no es el cumplimiento de la ley de Dios, ni vivir como Dios manda. Eso es indiscutiblemente uno de los frutos del verdadero cristiano. El verdadero cristiano ama a su Creador y Salvador, y por ende ama cumplir su ley. Su cumplimiento, como dice la Escritura, no es una carga, sino un deleite. Hermanos, ¿se deleitan ustedes en Dios y en el cumplimiento de su ley? ¿Vivir piadosamente para ustedes es un deleite y es un gozo? Quien no ama a Dios y a las leyes de Dios no es más que un mentiroso y un hipócrita. ¿Amamos las leyes del Señor? ¿Amamos venir a congregarnos? ¿Es un deleite entregar nuestra vida a quien nos salvó? Es más, no solo cumplimos por amor las leyes de Dios, sino que nos indignamos cuando vemos que otros las están violando. Todos sabemos que está de moda hoy en día lo que hemos repetido innumerables veces y lo seguiremos repitiendo hasta que todo el mundo lo entienda. La falsa tolerancia nos dice que debemos convivir con los practicantes del pecado guardando el silencio y, si es posible, lisonjeándolos. Claro que el apóstol nos recuerda que vivimos en el mundo, eso es indiscutible, y que tenemos que vivir en nuestro trabajo y en nuestro vecindario con los practicantes del pecado. De lo contrario, como decía el apóstol, nos tocaría salirnos del mundo. El problema es cuando nos congraciamos con sus pecados,
cuando los pasamos por alto y no decimos nada, cuando permitimos que blasfemen el nombre de Dios frente a nosotros y guardamos un silencio cómplice. El problema es cuando vemos al borracho, al idólatra, al homosexual, al adúltero, en fin, al pecador en su pecado, y guardamos silencio. O peor aún, como hemos dicho, lo lisonjeamos. Claro que no vamos a sacar el látigo, ni como el catolicismo en la Edad Media, no le vamos a echar candela a nadie, ni mucho menos lo vamos a torturar. No, solo debemos sacar la espada de dos filos, la palabra de Dios, y recordarle que su práctica lo hace cada día más enemigo de Dios, que lo que hace lo llevará al infierno. Y eso no nos hace legalistas como algunos nos dicen, nos hace hijos de Dios que aman a su Padre y a su palabra. Así ha dicho mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de él. ¿Qué otra cosa es apacentar las ovejas de Dios, sino llevarlas por el camino de Dios? Pero los fariseos, los saduceos, los esenios, los escribas, los herodianos y todas esas falsas autoridades, acordémonos que el Señor solo había instituido el sacerdocio levítico, enseñaban otros caminos de moral sin Dios, la ley por la ley por miedo a la ley. Se dedicaron a enriquecerse con los diezmos y las ofrendas y negaron los mandamientos de Dios y dejaron solo las tradiciones de los hombres. Aquí no están hablando del catolicismo, ¿no? Vayamos a Marcos 7. Versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que un hombre diga al padre o a la madre: es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Más adelante vamos a ver esas tradiciones humanistas que nos van a venir y nos han venido enseñando durante estos últimos 500 años. Estaban tan cegados por la avaricia, la codicia, la vanidad y el autoelogio, bueno, hoy le llamamos amor propio, que no les importaba enviar a las almas al infierno. En pocas palabras, se enriquecían con el rebaño, pero entregaban a muerte a las ovejas. Acuérdense que el falso pastor ve venir el lobo y huye, porque no ama las ovejas, solo las ve como un negocio y las vende. Y lo peor aún es que las entrega por cualquier precio. Eso es precisamente lo que está haciendo la iglesia moderna, que ha reducido la fe a un simple hecho de enriquecimiento pecaminoso.
mientras envían a las ovejas lisonjeadas y llenas de pecado al infierno. Conocen la Escritura. Saben que esta estipula que la paga del pecado es muerte, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero ahora enseñan un Dios genérico de solo amor. Un Dios común, le llama Francisco. Un Dios común. Aseguran que solo basta con creer que hay un Dios. Crea. Ya no importan los frutos, ni mucho menos el nuevo nacimiento. Y de la santidad ni se habla. Pero dicen que su obra es respaldada por Dios, porque su iglesia está llena de cabras, porque su templo vale miles de millones, porque sus arcas están llenas. Estos son esos pastores que venden sus rebaños para luego entregarlos a muerte. De estos hablaba Dios por medio de Zacarías. De ellos nos advertía el Señor. Pero como anotó el Señor, todos son ciegos. Pero estos son ciegos de otra clase de ciegos. Son aquellos ciegos que se quieren hacer a sí mismos ciegos para no ver. De estos fue quien dijo el Señor: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas como ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Estos son esos ciegos que conducen a otros ciegos. Como hemos dicho, la avaricia, la fama, la vanidad los ha cegado. En la época del Señor, los sacerdotes y escribas, conociendo la Escritura, conociendo su palabra, viendo sus obras, no lo pudieron ver a él. Solo vieron que estaba en peligro su bolsillo y su reputación, y prefirieron negar y asesinar al santo antes de abandonar su pecado. Eso mismo sucede hoy. La fama, la vanidad y la avaricia ciega a los falsos pastores y no ven al Dios de la Escritura. Ellos solo conocen un Dios, el Dios de la chequera, el de las cuentas bancarias, el Dios de los trajes costosos, el Dios de las propiedades lujosas. Bueno, hay que reconocer que hay algunos que no hacen las cosas por dinero, pero las hacen para ser conocidos, para ser aplaudidos y admirados, para ser elogiados. Pero unos y otros, en unos tiempos y en otros tiempos, todos han negado al Dios de la Escritura y niegan las Escrituras de Dios. Hermanos, imagínense, en estos días un engañador, un hijo del diablo, porque es que en realidad no sé cómo definirlo, y no sé cómo definirlo porque, como les decía, en el Antiguo Testamento por lo menos los falsos profetas hablaban de la Escritura. Pero este que muy seguramente hace parte de lo más siniestro de la siniestra Iglesia Católica, afirmaba que la autoridad de las cartas paulinas y los escritos del Nuevo Testamento los dio la Iglesia Católica que había compilado la Biblia. Oigan eso, la autoridad no era la inspiración divina, ni el don del Espíritu Santo, sino la Iglesia de Babilonia, para usar las palabras que dijo Pedro para referirse a Roma. ¿Se imaginan? Negando la Escritura. Es que la autoridad a las cartas paulinas y al Nuevo Testamento lo dio la Iglesia Católica. O sea, jesuita tenía que ser. He escuchado muchas herejías, ya lo habíamos dicho. Hemos escuchado salvación por obras, purgatorios, sustanciación, incluso billetes que hablan, dioses que enriquecen y dan vanidad, dioses que toleran el pecado. Y digo dioses porque son dioses inventados por sus propios vientres y salidos de sus concupiscencias. Nada tienen relacionado con el Dios de la Escritura. Pero afirmar que la autoridad de los escritos de los apóstoles
y los evangelistas los dio la gran Babilonia, no es más que otra herejía de quienes siempre le han quitado la gloria a Dios para dársela a nosotros. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de él. Las ovejas de la matanza, aquellas que, escuchando la voz de los falsos pastores, de los falsos profetas, van tras banalidades. Aquellas que, llenas de avaricia y pecado, van a que les digan lo que sus oídos quieren escuchar. Van a que les digan que su pecado no es grave, que hay otros pecadores peores que ellos. Van a que les digan que su pecado no es pecado, es una mala decisión. O peor aún, que su pecado no es pecado, es una condición humana. Las ovejas de la matanza, esas que por ir en busca de riqueza dejan su provisión, la provisión que les ha dado Dios el Señor, en manos de aquellos que no tienen piedad con ellas, de aquellos que, como siempre hemos dicho, las explotan, las estafan, las roban para luego enviarlas al infierno. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué llamado tan diferente es el que esta vez hace el Señor. Pedro, apacienta mis ovejas. Marco, apacienta mis ovejas. Javier, apacienta mis ovejas. Nos ha dado la orden de cuidarlas, de llevarlas por el camino, por el único camino que las lleva a la salvación, a Cristo. Nos ha dicho que las alimentemos con el único alimento espiritual, su palabra. Amén. Nos ha dicho que las conduzcamos al arrepentimiento, a la santidad. Y nos ha dicho que si es necesario, tenemos que morir por ellas, que debemos que enfrentar al lobo. No nos dijo que huyéramos del lobo, y menos que negociáramos con el lobo. Nunca nos ha dicho eso. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Nos dijo que debíamos contender, que debíamos luchar por ellas. También nos dijo que el siervo no era más que su maestro y que si a él lo habían perseguido, a nosotros nos perseguirían. Es por eso que cada vez que azotaban o encarcelaban a los apóstoles, estos saltaban de alegría, pues era la certeza que seguían los pasos de su maestro y que no eran más que él. Pues vamos a repetir la cita: el siervo no es más que su maestro. Vayamos a Mateo 8, 9 y 20. Mateo 8, 9 y 20. 19 y 20, perdón. Mateo 8, 19 y 20. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El siervo no es más que su maestro. Entonces, ¿qué podemos decir de aquellos que viven en lujosas mansiones, que visten costosos trajes, que gastan a montones, aquellos que se han enriquecido deshonestamente, haciendo del evangelio una fuente de ganancia? ¿Acaso podemos decir que estos son más que su maestro? No, de ninguna manera. Por el contrario, podemos afirmar con toda seguridad, de no equivocarnos, que tienen otro maestro, el Dios de este mundo. ¿Quién más puede ser el padre o maestro de un mentiroso, de un engañador, sino el padre de la mentira? Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Vamos a estar un poquito demorados hoy, hermano. Eso es lo que están haciendo los falsos pastores de la iglesia moderna. Aquellos que luego de explotar el rebaño, ahora, y como si fuera poco, lo entregan a la gran ramera. Sí, hermano, eso es lo que sucede cuando los falsos pastores vuelven a los brazos de su madre, la gran Babilonia, la madre de las abominaciones de la tierra. Eso sucede cuando los falsos pastores se unen a Roma en el ecumenismo. Bueno, hermanos, en realidad creo que es un error esta última afirmación. Uno puede decir cuando los falsos pastores se unen a Roma en el ecumenismo. La verdadera afirmación es la primera, cuando los falsos pastores regresan a los brazos de su madre, de donde salieron para engañar al mundo. La escritura nos advertía de lobos vestidos de oveja, y el apóstol fue claro: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y eso fue lo que sucedió. Lobos rapaces se unieron al emperador en esa maldita alianza entre la religión y la política. Hay que decirlo, es una maldita alianza. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y lo permitieron todo. Unieron el cristianismo al paganismo para crear el catolicismo romano. Y la gran abominación entonces aparece, y con ella aparece el hombre de pecado. Vayamos otra vez, 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El vicario de Cristo, Santo Padre, este hombre de pecado, este anticristo, no es otro que el papado. Hermano, dicen algunos, no hable así de terrible, sea amoroso, tolerante. Y nos dicen, en lo personal, yo creo que el papado, no creo que el papado sea el trono del anticristo. Tampoco consideramos que el catolicismo sea la gran ramera. No sean así, hermanos. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea de Jehová, porque he enriquecido,
ni sus pastores tienen piedad de ellos. El verdadero pastor apacienta las ovejas del Señor, como se lo ordenó a Pedro. Pero los pastores malvados le quitan el verdadero alimento al rebaño, le quitan la palabra de vida, las engordan con lisonjas y luego las entregan a la matanza, a la condenación eterna. ¿Estamos diciendo mentiras? ¿De verdad estamos llenos de odio? ¿Engañamos cuando decimos que Roma es la gran ramera? Vamos a leer, vamos a mirarlo desde las mismas palabras de Francisco. Comillas. Lo que pasa es que quiero cortar la idea. Dice: el patriarca ortodoxo que propuso con mucha fuerza el cuidado de la creación. Estaban hablando de todo ese proyecto ecológico. En este caso me sentí especialmente estimulado por el gran imán Ahmad al-Tayeb, con quien me encontré en Abu Dhabi, para recordar que Dios ha creado todos los seres humanos iguales en derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. Primero, ustedes van a anotar una cosa. Habla a veces en las casi 70 páginas de su encíclica, a veces habla de Jesús, a veces dice Cristo, pero las 7 veces que habla de este Señor, dice el gran imán Ahmad al-Tayeb. A él sí le dice el gran imán. Y sigue diciendo: anhelo que en esta época que nos tocó vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. El discurso es muy bonito. Entre todos. He aquí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar adelante. Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones. Oigan, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz. Todos somos hermanos. ¿Cuántos llamados al arrepentimiento y a la santidad hizo? ¿Cuántos llamados a ir al único y verdadero Dios? Pero recordemos que en el Antiguo Testamento, una y otra vez, el Señor prohibió que su pueblo se uniera a los pueblos vecinos y diera a sus mujeres por esposas de ellos, o tomaran de sus mujeres por esposas. Y el Señor fue más allá. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido, y no estamos llamando a la guerra, hermanos. Bueno, sí, la guerra espiritual, porque el Señor nos ha dado un arma fundamental, la espada de 2 filos, y nos dice que hay que desenvainarla, que hay que llevarla donde vayamos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás
de ellas misericordia. Y no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellas. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de Aserá y quemaréis sus escrituras en el fuego. Vayamos. Pues eso es el Antiguo Testamento, hermano. Era para el pueblo judío, eran otros momentos históricos. Eran una teocracia, nosotros no somos una teocracia, hermanos. Vayamos al Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 6:14. Hermano, lo que pasa es que saqué algunos apartes. Y solo puse algunas citas porque pues si no nos hubiéramos quedado así como 3 días. Porque pues, o sea, cada frase que dice el anticristo es muy fácil refutarla con 5, 6 o 7 citas bíblicas. Yo solo saqué 1 o 2. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor, apartados, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, no se trata de dar discursos de intolerancia, ni de desconocer al otro. No se trata de eso. Se trata de una cosa más importante y fundamental para la eternidad. Se trata de salvación. Se trata de llevar a los otros a Cristo, sin contaminarnos de falsas enseñanzas. No estamos generando nuevos muros de la infamia como el muro de Berlín, socialismo, o el de Estados Unidos con México, capitalismo. Ni estamos diciendo que el cristiano no pueda socializar con otros pueblos u otras religiones. Lo que estamos diciendo es que cuando el cristiano vaya a socializar, no puede vender sus principios y sus fundamentos doctrinales por un platado de lentejas. Claro que el cristiano puede socializar, pero para predicar la palabra de salvación. Amén. Pero ahora, en nombre de la tolerancia y del amor, vaya a predicar a un país socialista, vaya a China, o vaya a predicar a una nación musulmana, y entonces ahí sí podríamos hablar de tolerancia. Que el papado no niega a Dios ni a sus sentencias. Numeral 34. Si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. No quiero decir que se trata de una suerte de castigo divino. Tampoco bastaría afirmar que el daño causado a la naturaleza termina cobrando nuestros atropellos. Es la realidad misma que gime y se revela. Viene a la mente el célebre verso del poeta Virgilio, que evoca las lágrimas de las cosas o de la historia. Son las cosas mismas. Cuando yo voy a Génesis 3, en el versículo 17 al 19, la escritura me dice: y al hombre dijo:
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa. Claro. Con dolor comerás de ella todos los días de la vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comeréis el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y en Isaías me dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y si voy más adelantico me dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Numeral 46. Conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personas religiosas, sin excluir a los cristianos, que pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Aún el medio de católicos se puede perder los límites. Se suelen naturalizar la difamación y la calumnia y parece quedar fuera toda ética y respeto por fama ajena. ¿Qué se aporta hacia la fraternidad que el Padre común nos propone? Un nuevo evangelio a la fraternidad que el Padre común nos propone. Padre común, Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y miren, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo esto, soporta tus aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿No estamos hablando de dos cosas diferentes? Numeral 47. Fresco, son 260. La verdadera sabiduría. Oigan, hermanos. Oigan. Me disculpo por haberlos hecho reír, porque eso nos debería poner a llorar. Me disculpo, hermano. La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. Pero el mundo de hoy es en su mayoría un mundo sordo, la única cosa cierta que dijo. Esta dinámica, por su lógica intrínseca, impide la reflexión serena que podría llevarnos a una sabiduría común. A la sabiduría común. Una sabiduría común. Hijo mío, si recibieres mis palabras, dice Proverbios 2, y mis mandamientos guardares delante de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No, hermanos, ¿cómo se les ocurre?
no es anticristo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice Santiago 1:5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y dice Jeremías, así dijo Jehová, oigan, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El principio de la sabiduría, dice la palabra del Señor, es el temor de Jehová. Miren, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Numeral 56. Todo lo que mencioné en el... Y aquí no he hablado de socialismo. No he hablado de socialismo. Aquí voy a limitarme a las cosas espirituales. Porque lo que está proponiendo Francisco es que ni siquiera es fácil, no hacer un paréntesis. Es esa alianza entre el capitalismo y el comunismo. Se llama fascismo. No está proponiendo un socialismo. Claro, el socialismo por sí es perverso. Pero esta alianza que él está proponiendo es el modelo chino. 200 millones de cámaras controlan a los ciudadanos chinos. Hay un sistema de calificación ciudadana. Es un buen ciudadano, tiene 10. No pagó el impuesto, tiene 9. Habló en contra del Estado, tiene 5. Va a ir a viajar, no puede porque no le venden el pasaje, porque usted tiene una calificación errónea, no puede ir de ciudad a ciudad. Y miren a ver si estoy diciendo mentiras. Todo lo que mencioné en el capítulo anterior, dice este señor, es más que una aséptica descripción de la realidad, ya que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozosos y esperanzas, tristes y angustias de los discípulos de Cristo. Mire cómo mezcla. No hay verdaderamente humano que no se encuentre eco en su corazón, en el intento de buscar una luz en medio de lo que estamos viviendo. Y antes de plantar algunas líneas de acción, propongo dedicar un capítulo a una parábola dicha por Jesucristo hace 2000 años. ¿Sí? Por Jesucristo. El otro era el gran imán. Porque si bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, la parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. Una persona de fe, oigan estas palabras, miren todo ese discurso, entre cosas que usted quiere oír y las perversiones. Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le reclama, y sin embargo puede sentirse cerca de Dios y creerse con más dignidad que los demás. Pero hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del corazón a los hermanos, y esa será la garantía auténtica de una apertura a Dios. ¿Ustedes escuchan lo que está? ¿Qué dice la Escritura? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí, lo primero que dice. Y dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. ¿Y quién lo decía? El que estaba comprometido con su fe, el que estaba a punto de dar la vida por Dios. Claro. La fe no se negocia, los principios no se venden. Amén.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y la orden del Señor fue: sed hacedores y no solo oidores de la palabra. Oiga, renunciemos a la mezquindad y al resentimiento de los internismos estériles, de los enfrentamientos sin fin. Dejemos de ocultar el dolor de las pérdidas y hagámonos cargos de nuestros crímenes, desidias y mentiras. La reconciliación reparadora nos resucitará y nos hará perder el miedo a nosotros mismos y a los demás. ¿Qué está hablando? Sentir dolor por lo que usted hizo. Así han sido crímenes, así han sido mentiras y desidias. Oiga, porque quien cree puede llegar a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito y que con ello le confiere una dignidad infinita. A esto se agrega que creemos que Cristo derramó su sangre por todos y cada uno, por lo cual nadie, oiga, nadie queda fuera de su amor universal. ¿No es esto apostasía? ¿No es esto satanismo? Esto es otro evangelio. ¿Qué dice la Escritura? Que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y que el único que nos da resurrección es Cristo por medio de su muerte. Por medio de su sacrificio, el único que nos da vida. Amén. Nos dice que la salvación no es universal, como tampoco lo es el sacrificio de Cristo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Oigan, ¿para quién es la salvación? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, mira, los cuales estos no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén. La que todo se sabe. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y repite: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué pena, hermano, les dije que me voy a demorar un poquito. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Voy a saltar un poquito, numeral 95. El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús nos decía: todos ustedes son hermanos. Y sigue. Voy a unir el 95 con el 36. Ampliando la mirada con el gran imán Ahmad al-Tayeb, recordamos que oigan esto,
Hermanos, voy a hacer un paréntesis. Cuando Mateo 23:8 nos habla de que Jesús le dijo, todos ustedes son hermanos, hay dos sentidos. Una parte es cuando la mamá de Juan le dice, Señor, que mis hijos se sienten a uno a tu derecha y a la izquierda. Y después cuando los apóstoles comenzaron a decir, y cuando el Señor se vaya, ¿quién va a mandar? Entonces el Señor les dice, ¿y por qué cavilan eso? Los gobernantes, y más adelante lo repite este Señor también, se enseñorean de los hombres, pero entre ustedes no debe ser así. Está diciendo aquí no puede haber jerarquías, todos son iguales. Miren cómo manipula la palabra del Señor. Y oigan esto, ampliando la mirada, con el gran imán, amplíen la mirada, hermanos. Recordamos que la relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua e indiscutible, que no puede ser sustituida ni descuidada, de modo que ambos pueden enriquecerse mutuamente a través del intercambio y el diálogo de culturas. Oigan, el Occidente podría encontrar en la civilización del Oriente los remedios para algunas de sus enfermedades espirituales y religiosas causadas por la dominación del materialismo. Abandonen su religión y Sí, hermanos, yo cuando leía eso yo me imaginaba a todos los académicos felices, claro. ¿Sí? A todo el mundo, oh, mire la igualdad, el amor entre los hombres, pero mire cuánto veneno hay adentro. Claro. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, amén, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. ¿Quieren que Occidente se quite el pecado del amor al dinero, de la avaricia? Vayan a la Escritura. Amén. ¿Qué decía el Señor? Paguen salarios justos. Que no se enseñoree el rey sobre el siervo. Paguen el salario el día que es. Les llamaba a no esclavizar al hermano. Le esclavizaba a cuidar a la viuda, al huérfano, a atender a los extranjeros. Pero no, vayamos a Oriente, 191. Mientras vemos que todo, oigan, mientras vemos que todo tipo de intolerancias fundamentalistas daña la relación entre las personas, grupos y pueblos, vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualquiera que fuesen sus ideas. Oigan, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualquiera fuese sus ideas, sentimientos, prácticas y aún sus pecados. Mientras en la sociedad actual proliferan los fanatismos, las lógicas cerradas y la fragmentación social y cultural, un buen político, y él es el que quiere ser presidente del mundo, un buen político da el primer paso para que resuenen las distintas voces. Da el primer paso. Y si ustedes miran, él está hablando de estatismo y de leyes universales. ¿Sí? Es largo, pero léanlo. Es cierto que las diferencias generan conflictos, pero la uniformidad genera asfixia y hace que nos fagocitemos culturalmente. No nos resignemos a vivir encerrados en un fragmento de la realidad. Hermanos, la Escritura es clara, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, amén, Señor nuestro. Amén. No quise poner las otras 20 citas que tenía. En este contexto,
Quiero recordar que con el gran imán Amayed Al-Tayeb pedimos a los artífices de la política internacional y de la economía mundial comprometerse seriamente para difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz. Van a ser leyes para garantizar la tolerancia, la convivencia y la paz. En México ya el hermano Marco nos contaba que ya lo habían hecho. Si usted le dice a un homosexual que se arrepienta y él lo denuncia, lo echan a la cárcel. Lo echan a la cárcel. Hermanos, ¿cómo alcanzar la paz en el príncipe de paz? La paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No la doy como el mundo la da. ¿Qué paz nos van a vender? ¿Qué paz? Ya sabemos. Es una mezcla entre Hitler y Stalin. Hablando bonito. Hablando bonito. Por orden del Estado se decreta la tolerancia. Rompa la ley del Estado. Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia. Él mismo condena abiertamente el uso de la fuerza para imponerse a los demás. Comillas, y mire, vuelve a citar, mire cómo cita manipuladamente. Ustedes saben que los jefes de las naciones las someten y los poderosos las dominan. Entre ustedes no debe ser así. Entonces renuncia al papado, porque el Señor dijo que esta cita era para que no hubieran jerarquías. Claro. Por otra parte, el Evangelio pide perdonar 70 veces 7 y pone el ejemplo del servidor despojado que fue perdonado, pero él a su vez no fue capaz de perdonar. Hermano, no solo desconoce al Señor de la Escritura, al único Dios en quien hay salvación, sino que manipula y tergiversa el texto bíblico. Pero su cinismo e hipocresía no tiene límites. ¿Por qué no dice que la cita de Mateo 20, 25 al 26 hace referencia a que en la iglesia de Cristo no deben haber jerarquías? ¿Por qué no lo dice? Porque es que no está en la iglesia de Jesucristo. Aquí somos hermanos, nosotros sí somos hermanos. Amén. Aquí no hay jerarquías. Aquí todos barremos. Y todos hacemos trasteos. Y todos cocinamos y todos lavamos la loza. 2:39, tranquilo. Te dije que era 2:60 y voy saltando. Si leemos otros textos del Nuevo Testamento, dice, podemos advertir, de hecho, oigan, que de hecho las comunidades primitivas, oigan eso. Primero está hablando de comunidades primitivas. El primitivismo es para como en el año, cuando según la teoría científica, los hombres andaban desnudos, ¿sí? Pero bueno, si leemos otros textos del Nuevo Testamento, podemos advertir que las comunidades primitivas, inmersas en un mundo pagano, desbordado de corrupción y de desviación, vivían un sentido de paciencia, tolerancia y comprensión. Algunos textos son muy claros al respecto. Se invita a reprender a los adversarios con dulzura. Está diciendo que en el Nuevo Testamento los cristianos convivían pacíficamente en un mundo, ¿cierto? En ese mundo pagano y desbordado de corrupción y desviaciones que ellos vivían. Y que el Señor simplemente les había dicho que los trataran con dulzura. Y cita Timoteo 2:25. Vayamos a la Escritura. Sí, claro. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad.
Ah, claro, no puso el versículo 26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. En verdad el texto bíblico nos habla de tolerancia y comprensión frente al pecado. ¿Será que el apóstol daba lisonjas frente al pecado y llamaba a tolerarlo y a comprenderlo? Vayamos al libro de Romanos. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es clara la escritura. Hermanos, no sé si con el papado podemos hablar de falsos pastores, de falsos maestros, no sé. O si más bien hablamos de sacerdotes de Satanás, que no solo no apacientan el rebaño, sino que se enseñorean de él para luego llevarlo a la matanza. Sin embargo, dicen en el numeral 240, cuando reflexionamos acerca del perdón, de la paz y de la concordia social, oigan esto, nos encontramos con una expresión de Jesucristo que nos sorprende. Comillas, no piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. Vine a enfrentar al hijo contra el padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegro, y así los enemigos de cada uno serán los de su familia. Pero miren lo que está diciendo. Oiga, yo lo vuelvo a repetir, yo no sé si es que yo se leo mal. Claro, él está hablando de la paz, de la tolerancia, de toda la alcahuetería, y dice, nos encontramos con una expresión de Jesucristo que nos sorprende. ¿Qué nos sorprende? Numeral 240, anótelo a ver si Javier está viniendo a decir mentiras. Y dice, es importante situarla en el contexto. Mire, primero la critica, dice, y mire cómo deja al Señor. Él se cree más bueno que Dios. Ahora la va a acomodar. No piensen, es importante situarla en el contexto del capítulo donde está inserta. Allí queda claro que el tema del que se está hablando es el de la fidelidad a la propia opción, sin avergonzarse. Aunque, ¿sí ve? Mire, denigra del Señor y ahora tuerce la escritura para decir que fresco, que usted es homosexual, no se avergüence. Mire, está importante situarla en el contexto del capítulo donde está inserta. Allí queda claro que el tema del que se está hablando es de la fidelidad a la propia opción, sin avergonzarse, aunque eso acarree contrariedades y aunque los seres queridos se opongan a dicha opción. Por lo tanto, dichas palabras no invitan a buscar conflictos, sino simplemente a soportar el conflicto inevitable para que el respeto humano no lleve a faltar a la fidelidad en pos de una supuesta paz familiar o social. Hermanos, yo no sé, no he podido dormir. O sea, yo había escuchado cinismos, había escuchado antipapas, pero como este, o sea, es que miren eso, nos encontramos con una expresión de Jesucristo que nos sorprende. Lo por debajean y después tergiversan. No, pero es que está diciendo que no se preocupe, que usted es pecador fresco, su familia tiene que aguantar. La palabra de Dios es clara. Su evangelio trae división, conflicto, comenzando porque la luz vence a las tinieblas. Amén. La santidad vence al pecado. Amén. Y entre el santo y el pecador no hay comunión. El primer problema es porque los pecadores no soportan la santidad del cristiano. Y el cristiano no soporta el pecado del incrédulo. Claro que el Señor vino a traer división, pues ha libertado a sus hijos del yugo del pecado. Y esta situación es aborrecida por los pecadores, que nos odian
y odian que vivamos de forma diferente. Son ellos los que nos odian. Claro. Sí hay una división, pero es ellos los que vienen a generar violencia. Son ellos los que nos hacen a un lado, son ellos los que nos echan de los grupos de WhatsApp, son ellos los que se salen de los grupos de WhatsApp. Pero vayamos a la escritura. Primera de Pedro 4, 1 al 5, hermanos. Les tengo buenas noticias. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Miren lo que nos dice. ¿Ya se acuerdan? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones idolátricas. A estos, miren, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno disoluto y os ultrajan. Si usted antes era más chévere, hermano, era bien, era el alma de la fiesta, y cuando usted allá se vestía de negro y pogueaba, ¿sí? Pero como ya no, entonces os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Yo ya he prometido que no me voy a meter en nada político ni económico. Pero cuando yo leo el numeral 164, dice, oiga, porque no hay de hecho vida privada si no es protegida por un orden público. Un hogar cálido no tiene intimidad si no es bajo la tutela de la legalidad, de un estado de tranquilidad fundado en la ley y en la fuerza, y con la condición de un mínimo de bienes asegurado para la división del trabajo. Oigan, no hay vida privada y no hay familia si no está regida por el Estado. Claro. Y las propiedades. ¿Sí? Vamos a un fascismo comunismo, es una mezcla diabólica que uno no sabe cómo explicar, hermanos. Pero nos dicen que no es el anticristo. Niega al Dios de las Escrituras, tergiversa al Dios de las Escrituras, lisonjea al mundo entero. Hermanos, mire, el que no tiene discernimiento y lee esto, le hace un altar al Papa, habla de justicia social, de amor, de equidad, de tolerancia, de entrega, de justicia. ¿Sí? Pero mire todo para dónde va. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacientan las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque ha enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Señor, haz de este rebaño un rebaño fiel a ti. Amén. Que busquen santidad y amen tu palabra. Y haz de esos ancianos, haz de ellos pastores fieles, fieles a tu palabra. Ayúdanos a apacentar tus ovejas y a llevarlas por el camino que solo tú has marcado. Danos valor para enfrentar a los lobos y, si es necesario, dar la vida. Que no dudemos, Señor, en dar la vida por tu causa y por las ovejas. Señor Padre Santo, ay Señor, mira, danos discernimiento. Tú decías que los tiempos eran malos y son aún peores, Señor. Danos discernimiento, no permita, Señor, ser engañados, Señor. No permita, Señor, que vendamos las ovejas, Señor, por un platado de lentejas, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.